Buenas tardes amigos, estamos aquí en La Experiencia, a un lado de Guadalajara, aquí donde cuna de muchos futbolistas y pues tenemos ahora el gran honor de que nos acompañe Jorge Humberto Torres, el Negro Torres, ¿verdad? Hijo de don Alfredo del Pistache Torres, que en paz descanse, también muchos lo recordamos y Jorge, un honor que nos hayas permitido venir a visitarte y que nos compartas tus recuerdos, tus anécdotas de tu carrera futbolística, como fue por antaño, ¿verdad? Si gustas hablar, adelante, Jorge. No, pues antes que nada, agradecerte a ti personalmente, es grato que sigan recordando a uno, y pues estamos aquí a la orden para platicar de aquellos tiempos cuando nos tocó jugar a nivel profesional. Tus inicios en el fútbol profesional, ¿cómo fueron? Porque platícanos cómo fue que llegaste a la primera división. Sí, mira, precisamente aquí donde estamos, el pueblo se llama La Experiencia, y es un pueblo pues muy futbolero, conocido porque han salido grandes futbolistas. Te puedo decir que ha habido mundialistas. Estoy hablando de la talla de Jamaica Villegas, en paz descanse, el Pina Arellano, en paz descanse, Ernesto Cisneros, el Pipi Rubalcaba, mi padre, el Pistache, de aquí salió el Berna García, el Dinamita Andrete. O sea, de aquí salimos muchos jugadores, y antes la ventaja que nosotros teníamos era que mi padre en ese tiempo pues también trabajaba en el Atlas, y él era como el todo ahí en el Atlas. A veces dirigía las fuerzas básicas del Atlas, a veces era el entrenador, y todos los que salíamos del Imperio pues no necesitábamos ningún filtro, porque él de alguna forma nos veía aquí en La Experiencia y de aquí nos llevaba hacia el Atlas, te digo, en donde ahí tuve la fortuna de debutar. ¿Cuál fue tu primer partido en primera división? ¿Lo recuerdas, Jorge? ¿Quién era el cuadro más o menos que jugó ese partido y contra quién fue? Sí, más o menos, mira, recuerdo, fue un 23 de septiembre del 79, me tocó jugar contra Puebla, vamos allá en Puebla, quedamos 1-1. No se me olvida, pues imagínate el debut de primera división, y pues en ese tiempo me tocó tener de compañeros a grandes jugadores, grandes personas. Te estoy hablando de un Arturo El Queros Magaña, te estoy hablando de Jaime Pajarito, de Germán Díaz, de Virito Barba. O sea, una generación, por supuesto. Yo tenía 17 años, estaba muy joven, ellos con un poco más de experiencia, pero bueno, me ayudaron en mi crecimiento personal. ¿Quién era el portero ahí de ese equipo? El portero era Raúl Morales. Morales. Que todavía sigue trabajando en el Atlas, creo, pero de portero. Pues no sé si siga trabajando, pero lo que sí te puedo decir que fue un gran compañero, pero además en los últimos años compartimos en fuerzas básicas, yo como director y él encargado de los porteros. Desde mi punto de vista, uno de los mejores entrenadores de porteros, en donde sacó jugadores de la talla de Osvaldo Sánchez, de Chuy Corona, de Armando Navarrete, de Pedro Calderón. O sea, una generación de porteros excelentes, y pues todavía buena amistad con el gran Raúl. Sí. ¿Recuerdas esa primera temporada, si te tocó jugar algunas finales con el Atlas, en lo que duraste en el Atlas, jugaste algunos semifinales, finales? ¿No recuerdas en ese tiempo que tú estuviste en el Atlas? Mira, cuando yo debuté en el 79, el equipo venía de ser campeón de segunda división. Digo, porque tenía 10 años desde el 72, por ahí no sé si recuerden una semifinal que fue contra Cruz Azul, en donde al Atlas le expulsaron a 6-7 jugadores, en donde el partido se tuvo que suspender porque ya no podía por reglamento jugar, en donde el equipo quedó eliminado en esa etapa precisamente con Cruz Azul. Entonces el equipo venía de muchos años con esos altibajos, en donde pues no calificaba, más bien peleábamos el descenso, y pasaron los años, y bueno, me tocó afortunadamente estar en una liguilla en aquel temporada del 84, en donde eliminamos precisamente a Cruz Azul en octavos de final en el Azteca, y después en un gran partido en donde yo creo que merecíamos el triunfo, en donde nos fuimos a penales contra el América, en donde nos ganaron ellos. Pues yo creo que en la cancha nosotros futbolísticamente fuimos mejores. En esos años que duraste en el Atlas, digamos, yo creo que sí tienes un recuerdo de algunos partidos que fueron muy memorables, que tuvo, han sido partidazos contra América, contra Chivas, no sé, que tengas en tu memoria. O primeramente tu primer gol en primera división, ¿cuándo fue? Sí, mira, lo que pasa es que yo en ese tiempo para mí fue muy complicado, porque imagínate yo de 17 años debutando y
pues mi padre era el entrenador. Y por ahí duramos una racha de 9 partidos en donde el equipo pues ganaba, empataba, pero no obteníamos ese triunfo. Y se hablaba de que iba a haber cambio de entrenador, y en esa ocasión nos tocó con Toluca, que venía de ser líder, venía de hacer una gran temporada, y precisamente el primer gol que yo hago es contra Toluca, en donde pues ahí las planas de los periódicos, pues, no, pues el hijo salvó al padre y todo, y ahí el equipo pues tuvo un repunte, en donde yo también ahí pues sentí que futbolísticamente empecé a crecer. Entonces, pero sí fue complicado ese primer año, porque te repito, dentro de las 2 etapas que tuve a mi papá como entrenador, pues el debutar y el tenerlo a él como jefe, pues sí fue algo complicado. En tu época también, digo, ¿ya estaba el Atlas en una Copa Libertadores? ¿Te acuerdas o no? No, la Libertadores ya fuera en los años 2000, ahí cuando estuvo la Volpe. Digo, el fútbol de repente ha tenido esa evolución en donde te has enfrentado a equipos sudamericanos, y yo creo que ahí es donde creces futbolísticamente, pero pues sinceramente no tuve la suerte de jugar esos torneos. El partido más memorable que tú piensas que jugaste con el Atlas, que tenía un partidazo que tú recuerdas, que ha sido muy mencionado por la prensa tal vez, o que tú te has sentido que fue un partidazo, como te digo, donde tal vez el Atlas haya ganado, y ¿sí recuerdas algún partido que te haya tocado? Pues mira, hubo un partido, una temporada por ahí si mal no recuerdo, en el 80, 81, en donde llegó un entrenador que se llamaba Alfonso el Pescado Portugal, y él llegó y habíamos varios jóvenes que veníamos empujando, que habíamos debutado, y sinceramente él no confió en nosotros, y esa generación, lo que pasa es que mi padre agarra y dice, bueno, pues, si no los quieren aquí en el Atlas, él les sale una oferta de la Universidad de Veracruz allá en Jalapa, en donde dice, yo a estos muchachos me los puedo llevar a que tengan participación. Antes no había liga de ascenso, era la primera división y segunda división. Y pues a mí me tocó ir dentro de ese grupo, porque pues no entramos en los planes, pero el equipo tuvo una temporada con Portugal desastrosa. La verdad, no sé si recuerdas, duraron 1000 minutos sin meter goles. Sí. En donde trajeron a un argentino que se apellidaba Pitach, que se le quedó el nombre del exorcista. Y yo sinceramente estaba muy a gusto jugando allá en Veracruz. La gente se portó muy bien, la directiva, y salió Portugal acá en el Atlas, y traen a un entrenador español que se llamaba Héctor Real, en paz descanse, es jugador del Real Madrid, en donde el equipo estaba para el descenso, y antes tenía que haber entre el último lugar y el penúltimo lugar una diferencia de 3 puntos, y si no existía debía de haber un partido entre ellos, y a mí me mandan traer de Veracruz, y yo sinceramente pues no quería, porque estaba jugando muy bien allá, me sentía, el equipo estaba a punto de entrar a la liguilla, y pues me dijeron que tienes que regresar, y pues tuve la fortuna de que en el partido por el no descenso contra Unión de Curtidores aquí en el Jalisco, pues ganamos 2-0, y yo tuve la fortuna de hacer el gol el segundo. Después vamos a León, el equipo pierde 2-1, pero por marcador global nosotros nos quedamos en primera división. Pero yo creo que ese ha sido uno de los partidos en donde para mí fue muy importante, digo, a pesar de que era muy joven, porque el equipo con ese gol se mantuvo en primera división. Después viene el cambio a Tecos, del Atlas, pues te vas a Tecos. Sí, después, bueno, para eso, digo, yo estuve en el Atlas hasta el 86-87, después llega el maestro Carlos Reynoso al Atlas, en donde pues no entró en los planes, él traía la idea de traerse muchos jugadores, y bueno, tuve ofrecimientos de algunos equipos, te hablo de Toluca, te hablo de la UDG, y entre ellos los Tecos, y bueno, a mí me pareció los Tecos, digo, si menospreciar las otras instituciones, me pareció un equipo serio, con grandes jugadores, en donde siempre un equipo que aspiraba al campeonato, y pues ahí estuve 4 años. ¿Quién estaba en ese Tecos cuando tú llegas? ¿Quién era el entrenador y los jugadores que estaban ahí? Mira, había un entrenador, un austriaco, se llamaba Helmut Senekowicz. Helmut Senekowicz, la verdad, digo, él ya falleció, pero un entrenador al quien le aprendí muchísimo. Él, por ahí en el año del 78, en el Mundial de Argentina, fue mundialista con la selección de Austria,
y sinceramente ahí le aprendí bastante. Y bueno, me tocó jugar con Héctor Quintero, que es también aquí de la experiencia en la portería, Carlos Briones, me tocó jugar con Julio César Uribe, con Osmar Donizete, con el Chicharro Hernández, con Sánchez Limón, en paz descanse, Franco Navarro. O sea, sinceramente me tocó jugar con una generación tremenda de los Tecos. Desafortunadamente un año salí y al siguiente ellos son campeones. O sea que si por un año más me hubiera tocado ser campeón del fútbol mexicano, pero no se me dio. Hubo una gira de los Tecos con Semikovic, ¿no estabas tú ahí? Porque sí, ¿te acuerdas que sí hubo una gira de los Tecos a Europa? Que jugaron a España y no me acuerdo qué otro país, que fue con Semikovic. ¿No te tocó esa gira? No, sí me tocó, pero esa gira nos tocó con Bora Milutinovic, en donde fuimos a jugar a Portugal, en donde fuimos a jugar a una serie de partidos ahí en España y en Madrid. Nos tocó jugar también contra los Osasuna, contra equipos importantes de primera división, y pues fue una gran experiencia el haber participado contra esos equipos. ¿Ahí te tocó también anotar goles ahí con los Tecos, Jorge? Sí, cómo no. Sí, digo, siendo sincero, no era un goleador, digo, porque siempre mi posición era de volante de contención, pero en los Tecos hice un promedio como de 15 goles, pero casi te puedo decir que de los 15, 12 mínimo fueron de tiro libre. O sea, una de las virtudes que yo tenía era precisamente el golpear bien el balón, y ahí en los Tecos siento que nos fue bien, en donde de los años que estuve, pues casi siempre estuvimos en las liguillas. Nos eliminaban en la primera ronda, pero siempre estuvimos ahí. Ahí entre Atlas y Tecos, ¿dónde crees tú que te acoplaste más con los otros medios? Por nada son 3 medios, tú y otros 2. En Atlas y Tecos, ¿dónde crees tú que te comprometerías más con tus compañeros, en Atlas o Tecos? Mira, en el Atlas tuve excelentes maestros, excelentes jugadores, que les aprendí mucho. Tuve la fortuna de jugar con un Güero Real, tuve la fortuna de jugar con un Toño de la Torre. O sea que me ganaban con algunos años, pero siempre ellos me orientaban, me decían la posición, qué es lo que tenía que hacer, y sin llegar al regaño, siempre con sus hechos ellos me lo demostraban, y sinceramente les aprendí bastante. Siento que después futbolísticamente, por el pasar de los años, donde tuve una madurez futbolística y creo que jugué mejor, fue en los Tecos, y también ahí tuve excelentes compañeros. Te hablo de un Nacho Rubalcaba, de un Oso Salazar, que fue campeón goleador en México, Lorenzo Unanue, Edgar Plasencia, o sea, jugadores que sinceramente, o sea, yo no tenía ningún problema en adaptarme con nuevos compañeros, y con todos ellos les aprendí bastante. ¿Nunca tuviste un llamado a selección nacional, juvenil o digamos? Sí, estuve a nivel de juvenil, y en esa época me tocó en el Atlas, estuve en la preparación para el equipo, para el Mundial del 79, que se jugó en Japón, en donde ahí apareció Maradona, donde esa selección fue campeona, y tuve llamados de repente cuando hacíamos selecciones Jalisco, aquí para la preparación del Mundial del 86, pero ya a nivel mayor no tuve la fortuna. Jorge, pues no sé qué nos quieras añadir, algún recuerdo, alguna anécdota que te haya pasado en un partido, así que quieras platicarnos, no sé, algo que venga a tu memoria pues no sé, algo que nos quieras... No, digo, hay un partido contra el América en donde, te repito, esa liguilla en el Azteca, digo, el primer partido, vamos aquí en Guadalajara, acabamos 1-1, vamos al Azteca y sinceramente el equipo nos jugamos muy bien, y en ocasiones el penalero de nosotros era el Güero Aceves, y en algunas ocasiones en ese torneo, cuando no estaba el Güero, pues yo era el que tiraba las penales, y en ese partido, faltando, porque nos fuimos a tiempos extras, faltando unos 10 minutos ya para que se terminara el partido, pues me saca. Me saca, y el entrenador precisamente era mi papá. Y yo sentía que estaba haciendo las cosas bien. De repente volteas a ver y pues ves al Güero Real que iba a entrar. Yo digo, no, pues excelente. Él con mayor experiencia pues va a tranquilizar aquí la línea de volantes. Y salí, pero yo salí molesto, pero bueno, yo no manifesté nada porque tú tienes la prensa y todo, pero me molesté porque mi papá me sacó. Me sacó porque yo me sentía bien, porque yo dije, en penales yo tiro,
y desafortunadamente es algo que quedó ahí en la historia donde el Pituco López falla y quedamos eliminados. Y yo a mi papá le dije, perdimos porque no me diste la oportunidad de tirar esa penalti. No, pero bueno, hay muchas bonitas anécdotas, pero esa es la que yo le reclamé a mi papá. Sí, no, pues sí, me imagino que en ese momento pues sentiste tu coraje natural porque tú sentías que sí podías haber anotado ese penalti tal vez, ¿verdad? Y pues si tu papá no, por lo que él decidió no darte la oportunidad, ¿verdad? O sea, yo creo que él como director técnico tuvo sus motivos, sus razones, ¿verdad? Que él... Sí, después me comentó ya sin familia y me dijo, mira Negro, dice, la verdad, dice, sí me equivoqué, dice, pero yo me fui por el lado familiar. Dice, en donde si por ahí tú fallaras la penal, dice, imagínate, todo el mundo se nos iba a echar encima. Dice, yo evité eso. Le dije, no, pero es que no tenías que haber pensado con la familia, tenías que haber pensado como entrenador y el haber confiado en mí, como otras veces lo hubieras hecho. Pero bueno, son de las cosas que uno dice, bueno, a lo mejor hubiera estado uno y también uno la falla, ¿no? Pero digo, fue una anécdota que quedó ahí hasta en la familia. Sí. No, Jorge, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido pues, tus recuerdos, tus anécdotas que viviste en tu carrera futbolística. Si gustas, despedirte de grupo, mucha gente que te conoce la va a ver la entrevista y te va a recordar, y más por tu señor padre, que pues yo creo que no hay manera que uno pueda evitar a recordar a tu padre al momento de que uno pues sí, reconoce la carrera de tu papá. Tú seguiste sus pasos hasta donde pudiste, porque seguiste tú todavía de entrenador, no solo hasta donde seguiste tú también de entrenador. Sí, lo que pasa es que, mira, yo te soy sincero, yo siempre, a mi padre fue mi ídolo. O sea, yo a mi padre siempre quise imitarlo. Yo lo veía a él cuando yo estaba chico y veía la manera como él preparaba los entrenamientos, como veía los partidos. De repente me decía, vente, acompáñame al estadio a ver a los rivales. Y yo lo veía y yo decía, mi ídolo, quería ser como él. Tuve la fortuna de llegar a primera división, pero también él me inculcó el cariño por lo que viene siendo la dirección técnica. Y en el Atlas pues tuve un proceso que yo considero bien, como se debe de llevar, porque muchas veces uno cree que cuando eres futbolista profesional y terminas tu carrera, pues uno luego aspira al primer equipo, y me parece que no es así. Y en mi caso fue que me tuve que preparar y empecé yo con los niños, tuve que entrenar niños infantiles, nos fue bien, después juveniles, tercera división, segunda división, liga de ascenso, dirigí el primer equipo, fui director de todas las fuerzas básicas del Atlas. Bueno, y ahorita andamos ahí en la espera de que salga un proyecto interesante, pero también el llegar a ser director técnico pues fue por el cariño y la admiración que siempre le tuve a mi padre, que siempre, te repito, quise imitar. Creo que casi así todos tienen uno de ellos a sus padres, y más tú que por el fútbol, que pues que tantas alegrías, tantos recuerdos que tú guardas de tu papá, y pues como has seguido sus pasos como entrenador, y pues sí, o sea, estamos seguros que un día te volvemos a ver ahí en el Atlas, ahí, Jorge. Pues ojalá, ojalá y que nos escuchen ahí los Orlegui y todo. No, siempre, sinceramente, es un cariño muy especial al equipo. Pues imagínate, mi padre toda su vida ahí, yo duré un promedio de 30 años trabajando en la institución de futbolista y de entrenador. Entonces pues es un cariño que sinceramente, pues ahora sí, como dice el eslogan del Atlas, si te lo explico no lo entiendes, pero siempre agradecidos con la institución, independientemente si estemos trabajando, ¿no? Muchos años ahí con ellos, en donde tuvimos cosas muy importantes, que yo diría mucho más importantes, pero bueno, en esto del fútbol así es, hoy está, mañana no, pero bueno, siempre con la ilusión de algún día poder regresar. Claro. ¿Te gusta despedirte del grupo? Adelante, Jorge. No, pues mandarles un saludo a todos los amigos, recordando todas estas bellas anécdotas, y pues también así yo también les he dado seguimiento a algunos de ustedes, y pues aquí estamos, dicen ahí que arrieros somos y en el camino andamos. Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga. Gracias, grupo, seguimos adelante.